En Mesopotamia se desarrolló la escritura y se usaba para control de recursos ganaderos y agrícolas. También podemos encontrar ahí el primer libro, que se llama Gilgamesh, y es una epopeya. En Egipto podemos encontrar escritura en símbolos jeroglíficos que representan el control y el poder de los imperios. En China podemos encontrar los primeros libros, que eran cubos de papel, y en esta se representaba la cultura poética que trataba temas espirituales y religiosos. Podemos encontrar características líricas en el libro de los Vedas. En Grecia se usaban tabletas de cera para escribir. Encontramos el teatro, la lírica y la epopeya. El autor más importante del género épico en Grecia es Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea. La cultura griega tuvo mucha influencia en diferentes lugares a través de Europa y África, pero la mayor influencia la tuvo en Roma. En Roma encontramos a Publio Virgilio, que escribió la Eneida. Está basada en el héroe Eneas que aparece en la Ilíada. Un autor importante que encontramos en Roma es Publio Virgilio, que escribió la Eneida. Esta trata sobre el héroe Eneas, que aparece también en la Ilíada escrita por Homero. La Edad Media fue una época fundamental en la historia de la humanidad. Muchas de las costumbres y creencias actuales se originaron durante este periodo. Una de las cosas que caracterizó esta época fue el catolicismo. Este fue una herramienta de control social, ya que también se encargaba de la educación. De aquí fue donde se crearon los preceptos y los mitos, que generaron una atmósfera casi fantástica en la vida medieval. Muchos de estos relatos describían de manera increíble y sobrenatural la vida de los cristianos, que se consideraban ejemplares, siempre con la finalidad de invitar al devoto a mantenerse dentro de las leyes religiosas. Algunas de las características de la lengua de esta época son: el verso es la forma predilecta en la que se escribían estas obras, la lengua, que significa que estaban escritas en latín, la oralidad es que estas obras se propagaban por presentaciones orales, la temática son hazañas nacionales, aventuras de caballeros, de los héroes, la búsqueda del santo grial, la lucha contra el mal, entre muchos otros. Y por último, los héroes. Un aspecto fundamental en la literatura medieval es la figura del héroe. Este personaje siempre desea conseguir algo y generalmente atraviesa por varias etapas. Ahora, los subgéneros de esta época son los siguientes. El primero que voy a explicar es la epopeya. El propósito de esto es crear una identidad nacional al idealizar la cultura y defender las creencias. Los temas que trata esta son las hazañas, aventuras de dioses, héroes, guerras, mitología, explicación de los orígenes del pueblo o del mundo o de los seres humanos o leyendas populares. Una de las obras más importantes son Beowulf, Cantar de los Nibelungos, Cantar de Roldán, Cantar del Mío Cid y Edda Mayor. Todas estas obras usan los siguientes elementos literarios: el empleo del epítelo, la metáfora, alegoría, tiene un narrador omnisciente, son personajes legendarios, sobresalientes, majestuosos, místicos, casi divinos. Ahora el segundo es el cuento, que tiene como propósito entretener. Los temas que trata esto son la vida cotidiana. Unas de las obras más importantes son Decamerón y los cuentos de Canterbury. Los elementos literarios que tratan estas obras son la psicología de los personajes, la independencia de estos y la coherencia entre los personajes y la historia. El tercer subgénero que existe en esta época es el román. Tiene como propósito entretener, enseñar, educar en el amor y en el comportamiento moral y civil. Los temas que trata son la búsqueda, ya sea de un personaje o de un objeto, la caballería, el amor propio y la cotidianidad. Algunas de las obras importantes son Tristán e Isolda, El Percival, El cuento del Grial y Román de la Rosée. Estas obras tratan los siguientes elementos literarios:
el ritmo, la construcción interesante del personaje como héroes, el conflicto, construcción artística del espacio y recursos de lo fantástico. El cuarto subgénero es el sermón. El propósito de este es educar o orientar en lo cristiano. Los temas que trata son la vida de santos, los evangelios bíblicos o la Virgen María. Algunas obras de este son La vida de Santa Oria y La leyenda dorada. Estos mismos tienen elementos literarios como construcciones que imitan al latín, analogías, metáforas, alegorías, prolepsis, apóstrofe, una sentencia, entre otros. El uso de la cuaderna vía. El quinto es Exempla. El propósito de este es de educar de manera entretenida, orientar en lo civil y en lo moral. Los temas que esto trata son la vida cotidiana, el amor, las relaciones humanas, el gobierno. Algunas de las obras de este son El Conde Lucanor, Los Milagros de Nuestra Señora, Calila Edima. Estos mismos tratan los siguientes elementos literarios: el uso de la cuaderna vía, uso de la prosa, construcción en abismo, uso abundante de la subordinación gramatical. El sexto es el Mester de Clerecía y Juglaría. Este mismo tiene un propósito de expresar un sentir o exponer una historia. Los temas que trata son amor carnal y amor divino. Algunos de los ejemplos de estos son La Divina Comedia, Libro del Buen Amor. Este mismo trata los siguientes elementos literarios: el uso de la cuaderna vía, figuras retóricas variadas, la versificación exigente o más relajada según se trata del poeta. Y por último tenemos el autosacramental. El propósito de esto es adoctrinar. Los temas que trata son religiosos y un ejemplo de esto es el auto de los Reyes Magos, y los elementos literarios que usa son el ritmo. La modernidad empieza con el descubrimiento de América y termina con la Primera Guerra Mundial. Algunas características principales de esta son el colonialismo, antropocentrismo, cientificismo, racionalismo, las monarquías y repúblicas, nación-estados, liberalismo, la revolución industrial y el capitalismo. Cada una de estas características marca periodos fundamentales dentro de la modernidad y tienen características literarias diferentes. Las características literarias de la modernidad no son uniformes, cada una es diferente. Entre ellas se llegan a oponer e incluso algunas son antítesis de los valores de la corriente anterior. El primer periodo importante en la modernidad fue el Renacimiento, que duró desde el siglo XV hasta el XVI. Los temas de estos fueron el antropocentrismo, la naturaleza, el amor ideal, la mujer, neoplatonismo, mitología grecolatina, crítica social y la iglesia, la belleza, la vida, la felicidad y la fama. El estilo literario de esta disminuyó la moralización, la sencillez, la claridad, promociona la prosa, verifica hacia la lírica y usa lenguas del romance. Los subgéneros de esta fueron la poesía tradicional y la novela. Tres autores importantes de esta fueron Ludovico Aristo, Garcilasco de la Vega y Fernando de Rojas. El segundo periodo importante fue el barroco. Este estuvo durante el siglo XVII. Los temas eran la vida y su constante cambio, la mitología grecolatina, el dolor y sufrimiento, la religión y el honor. El estilo literario era ostentoso, usaba juegos de palabras, neologismos y abundaba en metáforas. También tenía antítesis, mucha adjetivación y hiperbatón. Los subgéneros sobresalientes eran la poesía y el teatro. Tres autores importantes de este eran Shakespeare, Miguel de Cervantes y Sor Juana Inés de la Cruz. El siguiente periodo fue el neoclásico, durante el siglo XVIII. Sus temas eran la libertad, la política, la crítica hacia la monarquía, la sociedad y la religión, la importancia de un Estado laico, la fraternidad, la ciencia, el ser humano y los viajes. El estilo literario era el rechazo a lo imaginativo y lo fantástico. Intención didáctica. Se escribía apelando a la razón. Era moralista, sencilla y tenía formas y maneras más naturales. Los subgéneros sobresalientes eran el ensayo, la novela y la fábula. Tres actores importantes de este periodo fueron Voltaire, Rousseau y José Caldoso. El romanticismo.
El romanticismo duró de finales del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Sus temas eran lo natural, la tradición, el destino, lo medieval, lo místico, las emociones, lo oscuro y gótico, lo vampírico o lo monstruoso. El estilo literario era el subjetivismo, la evocación exótica, exaltación espiritual, fantasía, originalidad, nacionalismo, libertad y ruptura de formas clásicas. Los subgéneros más sobresalientes fueron la novela, la poesía y el teatro. 3 autores importantes de esta fueron Edgar Allan Poe, William Blake y Victor Hugo. El próximo periodo, el realismo, duró de mediados del siglo XIX a finales de este. Los temas eran la vida cotidiana, los problemas comunes, la sociedad de la época y el ambiente burgués. El estilo literario usaba la verosimilitud, descripción detallada, un narrador omnisciente, estilo directo y natural y objetivo, retrata una sociedad, fotografía de personajes y situaciones, personajes comunes y corrientes, realidad, no fantasía, y la reproducción del habla natural. El subgénero sobresaliente fue la novela. Autores importantes de este periodo fueron Charles Dickens, Fyodor Dostoyevsky y Benito Pérez Galdós. Del realismo se desprende el naturalismo, que se enfoca en lo sórdido, lo miserable, lo sucio y en personajes determinados por su contexto. Autores importantes de este fueron Emilio Zola y Federico Gamboa. El último periodo del modernismo fue el modernismo, de finales del siglo XIX a inicios del siglo XX. Sus temas fueron el culto a la belleza, el amor, la sensualidad, indigenismo, evasión a la realidad, mitología, lo cosmopolita y lo hispanoamericano. El estilo literario tenía la perfección de la forma, lenguaje culto, estoicismo, aliteración, estrofas clásicas, renovación del lenguaje y rechazo a lo simple y lo cotidiano. Los subgéneros fueron la poesía y novela. 3 autores importantes de este periodo fueron Rubén Darío, Leopoldo Lugones y Enrique Larreta. Este tiene paralelismos y semejanzas con el simbolismo francés y otros movimientos europeos. Literatura contemporánea. Su contexto histórico y cultural. El acelerado desarrollo científico y tecnológico marcó el siglo XX. El avance de la información y en las telecomunicaciones ha influido desde entonces y cada día más, en las relaciones sociales y personales y en la forma de educar y convivir. 2 consecuencias negativas de lo anterior son el individualismo, pues la idea de grupo se ha diluido hasta la exageración, y la insensibilidad, que se percibe en terrorismo de las décadas recientes y en los tiroteos en centros educativos. El comunismo, una doctrina política y económica derivada de los escritos de Karl Marx, promovió los primeros movimientos obreros. Algunos escritores la relataron y adoptaron posturas al respecto, tanto en sus textos como en su municipia política. Por otro lado, los gobiernos totalitarios que se gestaron en el periodo de entreguerras y las dictaduras que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en América, Asia y África, demuestran las problemáticas más agudas que observan en el siglo XX. Además, suprimieron las garantías individuales. En la literatura se muestra la crítica o el apoyo a este tipo de gobierno. Por ejemplo, filósofos como Michael Foucault cuestionaron el tema del poder. Milgram Experiment de Brown Jones, el fenómeno de la obediencia. La crisis económica son partes de un ciclo que afecta a sociedades enteras. La globalización, la filosofía del existencialismo, el desencadenismo literario, una corriente opuesta al realismo y cercana al romanticismo, ejemplifica algunos ideales de esta propuesta filosófica. Los movimientos vanguardistas comenzaron al principio del siglo XX. Estas manifestaciones artísticas cambiaron mucho debido al contexto histórico, ya que surgieron en el periodo de guerras, refiriéndose así a la etapa entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta manifestación artística buscaba darle un nuevo sentido al humano, sobre todo en el arte y la literatura. Los primeros movimientos vanguardistas comenzaron en Europa. Poco después llegaron a América, formándose primero en el país de México. Se dieron a través de los manifiestos, que fueron documentos con los que los primeros grupos vanguardistas expresaron sus ideas. Ahora hablaremos de las diferentes ramas de la vanguardia. Primero tenemos el futurismo. El futurismo fue el primer movimiento vanguardista de la historia.
Lo inició un italiano llamado Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Este movimiento exaltaba la tecnología, medios de transporte y de comunicación. Dadaísmo. La idea surgió en Francia en 1919. Fue uno de los movimientos más originales y radicales de la vanguardia. Este movimiento trataba de regresar al ser humano a su condición, todas las artes de manera infantil. Surrealismo. Este movimiento fue fundado en 1924 por Duchamp y Breton, dos dadaístas. Dentro de este movimiento impulsaban al inconsciente, los sueños y la sexualidad. Científicos y filósofos como Freud y Marx trataron de liberar el arte de su carácter burgués con el surrealismo.